Listo, doctor Marco Tulio, estamos en vivo. Sí. Ahorita voy a hacer eso. Eh, Vamos a ver. Continuando con el desarrollo de las actividades del primer Congreso Virtual de Investigación Científica de la UNAM, tendremos la ponencia del destacado científico hondureño, doctor Marco Tulio Medina, quien nos hablará en su siguiente presentación denominada Proyecto Solidaridad, Organización Mundial de la Salud. Antes de ello, daremos lectura de la hoja de vida del doctor Marco Tulio Medina. El profesor doctor Marco Tulio Medina es un científico hondureño, profesor de neurología y neurociencias, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, director del primer centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Honduras. Actualmente presidente de la Federación Panamericana de la Sociedad de Neurológicas, en sus siglas PAFNS, y director regional para América Latina de la Federación Mundial de Neurología, World Federation of Neurology. El doctor Marco Tulio Medina realizó estudios de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas. Llevó a cabo estudios de posgrado en la especialidad de neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. La subespecialidad es neurofisiología clínica en la Universidad Aix-Marsella. Un postdoctorado de investigación en epileptología pediátrica y del adulto de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Un Field Master en Philosophy de Neurociencias en la Universidad de Londres y estudios de PhD, Philosophy Doctor, en Neurociencias en la misma universidad, siendo sus tutores Sir Salvador Moncada y el profesor Leigh Sander. Actualmente está escribiendo su tesis doctoral sobre disfunción endotelial en pacientes hondureños con enfermedad vascular cerebral del pequeño vaso. Durante su carrera académica fundó el posgrado de neurología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un programa piloto de la World Federation of Neurology, el cual ha formado al más del 50% de los neurólogos de Honduras. Asimismo, es el cofundador de la Federación Panamericana de Sociedades Neurológicas Medina y Roman, la Sociedad Hondureña de Epilepsia y la Asociación Hondureña de Neurología, entre otras. Dentro de su labor filantrópica, ha sido cofundador de la Fundación Honduras Global junto a Sir Salvador Moncada, la Fundación Salvador Moncada para el Avance de la Ciencia en Honduras, la Asociación Hondureña de Pacientes con Esclerosis Múltiple y Fundación Hondureña de Epilepsia. Ha publicado más de 109 trabajos científicos, editando 5 libros y más de 24 capítulos de libros a nivel nacional e internacional. Ha sido editor de la Revista Hondureña de Neurociencias, miembro del Consejo Editorial de la Revista Internacional Journal of Neurological Sciences y Epilepsia Open. Actualmente también en el Consejo de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con esa breve introducción y entre más cosas del destacado científico, profesor, doctor Marco Tulio Medina, daremos inicio con la presentación del mismo. Doctor Medina, estamos al inicio de su presentación. Muchas gracias. ¿Me podría compartir la pantalla, que no la veo? Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están presentes el día de hoy. Para mí es un placer poderles hablar sobre el protocolo central del ensayo clínico Solidaridad. Esta es una investigación que está siendo llevada, como ustedes saben, por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente
Estamos fungiendo como investigador principal para Honduras, pero en el mismo trabaja como co-investigador principal el ministro Nery Cerrato y 19 investigadores, dentro de los cuales se encuentran investigadores expertos en el área de medicina interna, y cuidados intensivos, asimismo de infectología, del Hospital Atlántida, del Hospital Leonardo Martínez, del Hospital Militar, del Hospital San Felipe y asimismo del Instituto Hondureño Cardiopulmonar. Le voy a pedir si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tal vez si la ponemos agrandada Exacto, sí, correcto. La emergencia, como sabemos, esta emergencia de salud internacional ha llevado a cabo, ha permitido de que la Organización Mundial de la Salud haya desarrollado este proyecto que se llama Solidaridad en español, Solidarity en inglés, y que evalúa tratamientos no licenciados para el COVID-19 en pacientes hospitalizados alrededor del mundo. A principios del 2020 no se contaba, como sabemos, con tratamientos disponibles antivirales aprobados para el COVID-19, y el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó inicialmente 4 tratamientos existentes hasta ese momento, dentro de ellos el Remdesivir, un medicamento que había sido utilizado para la epidemia de ébola en África del Este. Asimismo, el Lopinavir, dado con ritonavir para aliviar la degradación hepática, un medicamento ampliamente usado para las infecciones por HIV. Asimismo, el interferón beta 1A, no es el interferón alfa de Cuba, es este medicamento, el interferón beta 1A, ha sido ampliamente usado en neurología para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Y asimismo se incluyó inicialmente la cloroquina o la hidroxicloroquina para ser evaluados en un ensayo clínico aleatorizado internacional que surgió en marzo del 2020. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Podría pasarme la siguiente? Ok, muchas gracias. Bien, esta es una fotografía y yo les voy a solicitar no tomar fotografía de este documento. Es un documento confidencial. Esta fotografía particularmente, ustedes ven aquí los 23 países en los cuales actualmente al 19 de julio han reclutado alrededor del mundo eh, pacientes para el estudio Solidarity. Como ustedes pueden ver, en Europa está Francia, Italia, Suiza, España, Noruega. En la región de África está Egipto y África del Sur. En la región de Asia podemos observar a Arabia Saudita, a Irán, a la India, a Indonesia, a Malasia, a Filipinas. Y en América, en las Américas está Canadá, en América Central Honduras, y luego en América del Sur están 3 países: Perú, Argentina y Brasil. No obstante, actualmente están ya prácticamente preaprobados más de 30 países alrededor del mundo. No obstante, estos 23 países son los que han recolectado hasta este momento 6.348 pacientes. La siguiente, por favor. Bien, les presento una fotografía que igualmente es confidencial. Ustedes observan los países que más han logrado reclutar a nivel mundial son Irán, Francia, España, asimismo Indonesia, Filipinas.
Pero en el segundo grupo de países que han randomizado, aleatorizado entre 100 y 300 pacientes, se encuentra Honduras. Dentro de esos países observamos a Brasil, Canadá, Honduras, Luxemburgo, Noruega, Arabia Saudita y Sudáfrica. Y la curva en café, en la más inferior, ustedes observan que al inicio prácticamente no estaban reclutándose pacientes en Honduras, pero posteriormente se observa un incremento significativo de esa curva en vista de que se incluyó a el centro, uno de los centros que más ha venido colaborando, que es el Hospital Atlántida. No obstante, también el Hospital San Felipe y el Instituto Cardiopulmonar y posteriormente Leonardo Martínez se añadieron a esta iniciativa y recientemente ya se va a empezar a trabajar con el Hospital Militar. La siguiente, por favor. Aquí vemos los 27 países que más han reclutado. Al final de esta diapositiva, de los primeros 20 países que más han reclutado, particularmente sus hospitales con mayor reclutamiento, está el Hospital Atlántida en la posición 20. Es decir, esto realmente ha habido un trabajo muy positivo por parte del grupo dirigido por el doctor Ángel Fiallos. La siguiente, por favor. El objetivo del estudio de este protocolo es comparar los efectos y los resultados principales del estándar de atención versus el estándar de atención local más uno de los medicamentos antes mencionados. El objetivo primario de este ensayo clínico aleatorizado internacional es proporcionar estimaciones confiables sobre los efectos de estos medicamentos en la mortalidad hospitalaria en caso de COVID moderado y severo. Los objetivos secundarios eran evaluar los efectos de los tratamientos utilizados en la hospitalización y el requerimiento de ventilación mecánica o en la unidad de cuidados intensivos e identificar cualquier reacción adversa grave. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Para facilitar la colaboración, incluso en los hospitales, donde hay, como sabemos, bastante sobrecargo, el enrolamiento y la aleatorización de los pacientes se realiza mediante un sistema de Internet y todos los procedimientos se han simplificado y no se requiere papeleo adicional. Básicamente con una tablet se van identificando los puntos del cuestionario y asimismo se solicita al paciente un consentimiento informado, el cual es simple y se realiza electrónicamente. Apenas demora unos minutos. En el caso de Honduras, el centro de evaluación ética es el Comité Ético de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la maestría o del departamento de la Escuela de Microbiología, que aprobó el consentimiento informado, pero también este consentimiento informado había sido también preaprobado por el Comité Ética de la Organización Mundial de la Salud. El tratamiento, entonces, una vez de que se ingresa a un paciente el cual dice que sí quiere ser ingresado en el protocolo, este se aleatoriza y se muestra en la pantalla y se confirma mediante diferentes mensajes electrónicos a través de una base que se llama Castor. Efectivamente, cualquier paciente puede ser aleatorizado inicialmente hacia, ya sea Remdesivir inicialmente, hacia interferón beta 1A, hacia lopinavir, hacia hidroxicloroquina o versus el tratamiento estándar local aprobado en el hospital específico. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Doctor, abogado, la siguiente, por favor.
¿Podría pasar la siguiente, por favor? Bien, la población de estudio, hay criterios de inclusión, exclusión y de reclutamiento. Los pacientes, para su elegibilidad, deben de ser pacientes adultos mayores de 18 años, hospitalizados recientemente o ya en el hospital, confirmados con COVID o sospechosos altamente de COVID. Como sabemos, el problema que hemos tenido es que las pruebas se retardan, entonces se ha incluido también a los pacientes altamente sospechosos de COVID, clínicamente compatibles con este diagnóstico o con COVID confirmado, con prueba de PCR, en quien el paciente responsable está dispuesto a iniciar cualquiera de los brazos de tratamiento que estábamos mencionando. La siguiente, por favor. Bueno, el tamaño de la muestra. No hay un tamaño de la muestra. En este momento se han planteado, no obstante, de que si se pueden llegar a reclutar más de 10,000 pacientes, ese es el objetivo. Pero como sabemos, entre más grande es la muestra, más posibilidades hay de que podamos obtener un dato estadísticamente significativo. Los resultados preliminares se mantienen bajo revisión de un comité mundial de seguimiento y seguridad de los datos, para lo cual en el caso de Honduras tenemos incluso hasta una monitora que es una farmacéutica, la doctora Rosa Ponce, y en el caso el grupo de investigadores estamos constantemente monitoreando, revisando. Hay un grupo de monitoreo internacional para ver los datos. Por supuesto, cuanto mayores son los números ingresados, más precisos serán los resultados. Por supuesto, y dependerán críticamente de qué tan grande sea la epidemia. Actualmente, Irán fue el país después de China con mayor número de casos y lo mismo los países europeos. Actualmente, el epicentro sabemos que se ha pasado a las Américas y confiamos de que podamos ir reclutando más pacientes de los que van llegando con el objeto de poder descifrar cuál es el tratamiento específico. La siguiente, por favor. Bien, sabemos de que hay una heterogeneidad entre las poblaciones. Por supuesto, un paciente iraní o francés o italiano versus un paciente hondureño, peruano, brasileño o canadiense. Esta es otra razón para ingresar un gran número de pacientes en este ensayo clínico, dado de que la enfermedad o la respuesta a los tratamientos puede diferir sustancialmente en diferentes poblaciones o subpoblaciones. Pacientes con afectaciones previas particulares, adultos mayores. Entonces, si son suficientes el número de pacientes aleatorizados, es posible obtener comparaciones entre los tratamientos estadísticamente significativos dentro de cada uno de los países o, por supuesto, dentro de tipos de pacientes. La siguiente, por favor. Bien, dentro de los estudios complementarios es posible que determinados países o grupos particulares de hospitales desean colaborar para agregar mediciones, observaciones adicionales, como por ejemplo estudios virológicos, químicos, gases en sangre, rayos X, tomografía u otro tipo de aspectos. Estos estudios adicionales sobre la historia de la enfermedad podrán ser valiosos, pero no son requisitos básicos para esta investigación. La siguiente, por favor. El diseño de este estudio es un diseño adaptativo. Esto quiere decir de que pueden irse en el camino quitándose medicamentos, como así ha ocurrido ya en este momento. La hidroxicloroquina y el lopinavir fueron retirados debido a los datos que yo luego les mostraré, pero actualmente se están valorando nuevos medicamentos para ser ingresados como nuevos medicamentos para el tratamiento del COVID-19. Entonces, se pueden agregar brazos adicionales, tratamientos adicionales o, como les estoy explicando, suspender brazos durante el progreso del ensayo. Los análisis interinos
o internos son monitoreados por este Comité Mundial de Seguimiento y Seguridad de los Datos. A la luz de estos y cualquier otra evidencia que se observe, el comité avisa si en su opinión se descontinúa o no un medicamento. La siguiente, por favor. Existen, por supuesto, consideraciones estadísticas. Los análisis primarios comparan los efectos de la asignación del tratamiento sobre cualquier causa de mortalidad hospitalaria. Los análisis secundarios incluyen la evaluación de los efectos de la asignación del tratamiento sobre la duración de la hospitalización y el uso de la ventilación asistida o cuidados intensivos. La siguiente, por favor. Bien, dentro de los brazos de tratamiento, tal como les había yo mencionado, en marzo del 2020 se inició este protocolo. En el caso de Honduras empezamos en abril. El estándar de tratamiento local, que no incluye ninguno de estos medicamentos, versus el estándar local más el uso de Remdesivir o el uso de cloroquina o hidroxicloroquina, el cual fue detenido el 18 de junio del 2020 debido a que se constató de que no estaba dando ningún efecto el medicamento. Lo mismo ocurrió con el lopinavir, ritonavir, el cual fue recomendado su suspensión y retirado definitivamente el 3 de julio. Y el brazo que teníamos de lopinavir más interferón, este fue también retirado y se ha dejado exclusivamente ahora solo el interferón beta 1A y el Remdesivir. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los procedimientos actuales? Bien, como yo les mencionaba, la siguiente, por favor, sí. Es importantísimo el consentimiento informado. Como sabemos, Honduras firmó la declaración del CINCI y nosotros seguimos los criterios de Belmont para los comités de bioética internacional, en el que se solicita siempre un consentimiento informado, el cual es aprobado por el comité de ética. Este consentimiento informado está en este sitio web de la Organización Mundial de la Salud. Tiene información del paciente, el cual puede ser imprimido en idiomas locales, invitando a realizar el consentimiento informado para unirse al estudio. Si la confirmación del laboratorio aún no está disponible, la información requerida para el consentimiento informado se puede proporcionar al paciente en preparación para cuando lleguen los resultados del laboratorio. Una vez que la información ha sido aplicada, se obtiene el consentimiento informado, el cual, como mencioné, dura pocos minutos. Y se guarda la imagen electrónica en la página de firmas, el cual se sube a la plataforma mediante una fotografía o un código QR. Es decir, que todos los pacientes que han sido investigados y los más de 160 pacientes que han sido evaluados en Honduras, todos ellos han tenido un consentimiento informado, ya sea por el paciente o cuando él no pudiese por su responsable legal. La siguiente, por favor. Los detalles de los pacientes. Bien, a los pacientes se les solicita los siguientes detalles: el país, el hospital. Hay una lista electrónica donde están incluidos los 5 hospitales de Honduras, el correo electrónico del médico, el cual es autorizado previamente. Para poner un ejemplo, en el Hospital San Felipe hay 4 investigadores, el doctor Juan José Flores, la doctora Leslie Meléndez, el doctor Heriberto Rodríguez, y asimismo el señor director del Hospital San Felipe, el doctor Edwin Cruz. Asimismo, en el hospital, para poner un ejemplo, en el Hospital Atlántida está, como les mencionaba, el doctor Ángel Fiallos. En el hospital de Leonardo Martínez hay 4 investigadores, incluyendo el doctor Samara, la doctora Erazo, el doctor Fernando Valera y el doctor Oscar Díaz. Y en el Instituto Cardiopulmonar, el doctor Carlos Aguilar y asimismo la doctora Wendy Moncada.
Actualmente en el Hospital Militar será el doctor Fiallos y Hugo Fiallos y asimismo la doctora Roslinda Figueroa. Entonces, una vez de que ellos, estos médicos, obtienen la confirmación del consentimiento, se incluyen. Tenemos adicionalmente dos investigadores más en la Ceiba, la doctora Juárez y otro colega. Las características del paciente se solicita si es fumador, si padece de diabetes, de enfermedad cardíaca, de enfermedad hepática crónica, de enfermedad pulmonar crónica, de asma, si ha tenido infección VIH, HIV, si tiene tuberculosis, la severidad del COVID, si el paciente tiene dificultad para respirar, si está recibiendo oxígeno, si se encuentra en ventilación mecánica, si se han tomado imágenes de tórax y si estas alteraciones tienen infiltraciones o infiltrados en parche. Todos estos detalles se van incluyendo dentro del protocolo. La siguiente, por favor. Bien, como vemos, la disponibilidad actual, porque se suspendieron a partir del 4 de julio, solo tenemos 3 opciones para tratamiento en Honduras. Remdesivir más el tratamiento estándar de atención o interferón beta 1A más el tratamiento estándar versus el tratamiento estándar por sí solo, local. Bien, efectivamente, en Honduras es uno de los 6 países, de esos 23 países del mundo, donde más casos de Remdesivir se han introducido. Actualmente llevamos alrededor de más de 60 casos y el país que más ha aleatorizado para el Remdesivir es Filipinas. Este medicamento, como sabemos, es uno de los pocos medicamentos aprobados actualmente por la FDA y por la Agencia Europea, junto con la dexametasona, que fue evaluado por otro grupo de investigadores que también trabajan con la Organización Mundial de la Salud en el Reino Unido, el grupo Recovery, demostró asimismo que la dexametasona era otro de los medicamentos que podía reducir ya fuese la mortalidad o la estadía hospitalaria. Luego se evalúa en la disponibilidad de tratamiento, se confirma si no hay ninguna contraindicación para estos medicamentos y se genera un número de identificación específico, el cual, como les comentaba, es entrado a un sistema que se llama CASTOR, el cual es monitoreado tanto por el investigador como por el doctor Neri Cerrato y mi persona. Entonces, y asimismo la monitora doctora Rosa Ponce. La siguiente, por favor. Bien, como yo les comentaba, el protocolo inicialmente fue aprobado con estos medicamentos, pero actualmente se ha observado de que se harán algunos cambios. Por ejemplo, se ha planteado de que se evalúe el Remdesivir. También se ha planteado de que eventualmente se reduzca el número de días de Remdesivir de 10 días iniciales a 5 días. La dosis inicial del Remdesivir es 200 miligramos el primer día y 100 miligramos entre el día 2 al día 10, pero actualmente se reducirá a 5 días. El interferón beta 1A inicialmente era una inyección en 3 inyecciones durante el periodo de hospitalización y actualmente previamente era subcutáneo y actualmente ya tenemos una formulación intravenosa. Y luego la combinación de Remdesivir más interferón beta 1A. La siguiente, por favor. Bien, por supuesto de que pueden ocurrir, como sabemos bien, ante cualquier medicamento, reacciones adversas inesperadas, graves que pongan en riesgo la vida, por ejemplo, la posibilidad de anafilaxia, síndrome de Steven-Johnson, anemia plástica, cualquier otra complicación. Y entonces se van colocando estas complicaciones y entonces puede ocurrir, como ha ocurrido, de que el paciente sea retirado del estudio. Aunque también puede ocurrir de que el paciente
tome la decisión de no seguir con el tratamiento durante la hospitalización, es decir, que retire su consentimiento informado, o que sea trasladado incluso a otro hospital, en cuyo caso pues igual no se puede seguir el tratamiento si ese hospital al cual fue trasladado no cuenta con este tipo de medicamentos. La siguiente, por favor. Bien, durante el seguimiento, nosotros evaluamos si el paciente fue dado al final de alta o falleció. Y durante el estudio, entonces se evalúa, por supuesto, los medicamentos que se administraron y durante cuántos días, si el paciente recibió ventilación mecánica o cuidados intensivos, y de ser así, cuánto, y si desgraciadamente ocurrió la muerte, la fecha y causa de muerte, o si cuando ocurre, a Dios gracias, la salida por alta por mejoría. La siguiente, por favor. Bien, aquí ustedes ven las evaluaciones y procedimientos del estudio. Este es el cuadro resumen de lo que yo les acabo de comentar. Va en una página web que está escrita en español. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los roles que tenemos cada uno de ustedes? Bueno, los análisis internos del ensayo son monitoreados por el Comité Mundial de Seguimiento y Seguridad. Por ejemplo, nosotros actualmente recibimos información de que si hay algún detalle que falta o que debe de ser completado o aclarado. Y en ese caso estamos en constante contacto con todos los investigadores. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, los colaboradores y el personal administrativo están constantemente evaluando este tipo de análisis, los cuales son confidenciales, y la evidencia de la mortalidad en el caso de este estudio debe de ser lo suficientemente fuerte y el rango de incertidumbre alrededor de los resultados debe de ser suficiente limitado para poder evaluar las estrategias de tratamiento nacional y global. Efectivamente, tenemos reuniones cada 2 semanas con todos los investigadores vía teleconferencia, donde se van haciendo los análisis de los diferentes, de los avances que vamos teniendo. Estamos recibiendo casi semanalmente información del proceso de seguimiento de la investigación. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, efectivamente, los comités de ética son informados periódicamente, asimismo como las entidades regulatorias y los investigadores. Bien, también hay que recordar de que lo que ha venido pasando, ¿verdad? Lo que yo les comentaba, que se hizo el cese o paro del brazo de la hidroxicloroquina, y efectivamente solo se dejó el Remdesivir y el interferón. Lo mismo así fue con el lopinavir y ritonavir. En el caso de la hidroxicloroquina se logró constatar de que no era efectiva para reducir la mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19. De tal manera de que en el caso de la hidroxicloroquina y en el caso del lopinavir fueron retirados y además hubo una comunicación internacional. Eso fue hace alrededor de un mes. La siguiente, por favor. Bien, también el 3 de julio ocurrió lo mismo con el lopinavir y el ritonavir. De tal manera que no hubo, en el caso del lopinavir y ritonavir, ninguna mejoría. Y se dejó, como yo les he comentado, 3 manejos en este momento. El estándar de tratamiento local, el Remdesivir más tratamiento local y el interferón beta-1A, perdón, con más el estándar de atención local. La siguiente, por favor. Y de tal manera, pues, de que en este momento se está tratando de ver, como yo les mencionaba, si se reduce el tiempo de tratamiento del Remdesivir. La siguiente, por favor. Aquí vemos la curva creciente en este momento. Esto era el 8 de julio. Habían 6,000 pacientes, pero en la última presentación del 19 de julio ya hay 6,000
300 pacientes. La siguiente, por favor. Aquí vemos los ciclos de los diferentes países. Al inicio, Irán y Francia fueron los que más reclutaron. Actualmente hay un crecimiento, particularmente en países del este asiático, como es, por ejemplo, Filipinas y también en América Latina, tanto Honduras, Perú como Honduras son los que más estamos reclutando pacientes. Sorprendentemente en Brasil, que es el país donde más casos hay mundialmente, han tenido dificultades por una serie de problemas internos, de regulaciones, y aquí es crucial el apoyo de los investigadores y la apertura científica de los investigadores. Yo quisiera resaltar de que aquí en Honduras al inicio hubo fuertes críticas de algunos sectores que decían que cómo era posible que íbamos a estar los hondureños en un proyecto como este, que no era ético, y una serie de consideraciones que para nada tenían razón de ser. Y esto nos evitó al inicio que fuéramos reclutando pacientes. Luego los médicos empezaron a entender que era crucial de que supiéramos qué tratamientos son los que requerimos para nuestros pacientes. Como sabemos, debemos de estar seguros qué medicamentos tenemos que dar y no hacerlo de una manera anecdótica o porque creemos que es bueno tal tratamiento. De tal manera que la ética de este estudio es crucial porque nos permite realmente estar seguros y ahora estamos seguros de que la hidroxicloroquina no sirve para nuestros pacientes, lo mismo que el lopinavir. Entonces, a pesar de que el Estado hondureño dijo de que iba a dar hidroxicloroquina, realmente sabemos, bueno, se ha ido retirando y un gran porcentaje de personas ya saben de que es un tratamiento que no tiene efecto. Y la FDA lo retiró y fue retirado también en Europa. La siguiente, por favor. Les voy a dar esta información y esto es una información confidencial. Aquí vemos el tema del estudio Recovery dado a una dosis de 6 miligramos al día, en el cual son datos que ya fueron publicados, en ese momento no habían sido publicados, en el cual hubo una reducción de la necesidad de ventilación, pero también una reducción de la muerte. La dexametasona y Sir Salvador Moncada, que es parte también de este estudio, y el rector Francisco Herrera, hacíamos el análisis, y particularmente el doctor Moncada, de que los esteroides han demostrado una reducción, pero deben de ser dados únicamente en pacientes hospitalizados que tienen problemas respiratorios, no antes, porque como sabemos los esteroides pueden producir un problema de inmunodepresión, que más bien en el caso de un problema viral la pueden agravar en los primeros días de la infección. Entonces, realmente se deben de, dar durante el periodo en el cual ya está la fase inflamatoria o pulmonar, que denominamos también, pulmonar e inflamatoria, de tal manera de que los esteroides en ese momento es que son útiles. Y se ha observado una reducción significativa de la muerte en los datos de esta gráfica Kaplan-Meier. Se observa claramente que versus grupo control, tratamiento local, versus la dexametasona, hubo una reducción de la mortalidad en forma significativa. La siguiente, por favor. En el caso de la hidroxicloroquina, estos son datos también no publicados, y les ruego no tomar fotografías del mismo, por favor. En el mismo se observa de que la hidroxicloroquina más bien produjo una mayor mortalidad comparado con el tratamiento local. 15.2% versus 12.2%. Entonces, ante esta situación, claramente teníamos que retirar la hidroxicloroquina del estudio Solidaridad. La siguiente, por favor. Aquí vemos los datos con ritonavir. Igual, el ritonavir fue comparado con otras investigaciones, el que había hecho con Solidaridad, que más bien se asociaba con un mayor número de muertes, asimismo como en el estudio Recovery, que igualmente no dio ninguna respuesta. De tal manera, la siguiente, por favor, que al hacer la evaluación del lopinavir
y ritonavir, igualmente ocurrió más muertos durante el tratamiento con lopinavir, 13% versus 11.7% de tratamiento estándar. De tal manera que ahí estaba más que claro que había que retirar el lopinavir. Como ustedes lo ven, estos son información científica sólida, proveniente de 23 países alrededor del mundo. La siguiente, por favor. Bien, yo quisiera concluir el día de antier en la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes saben, este es un estudio adaptativo en el cual se está evaluando otro tipo y se podrá evaluar otro tipo de medicamentos. Por supuesto que actualmente, en el caso de una infección leve o preinfección, uno pudiera pensar en anticuerpos monoclonales. Pero ya cuando está el COVID leve, aquí es donde en la fase viral que sabemos, el remdesivir juega un mayor efecto. Se está planteando que eventualmente la famotidina, que ustedes conocen, pudiera tener un efecto, se va a evaluar, y el interferón beta 1A que estamos actualmente evaluando, ¿no? Pero ya cuando usted tiene la fase totalmente, ya no viral, sino que la fase totalmente inflamatoria, como sabemos, fenómeno inmunológico es mediado por varios, depende básicamente del estado inmunológico del paciente, depende asimismo de su estado de su endotelio. Sabemos que alteraciones que producen disfunción endotelial, un término acuñado por Sir Salvador Moncada, en el cual hay alteración de óxido nítrico, donde está ligado a factores de riesgo que ampliamente conocidos, como es hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia y otros factores. Y el perfil inmunológico de cada ser humano, que en el estudio de Science Immunology, recientemente publicado el 14 de julio, demostraba de que hay 3 subtipos de respuesta inmunológica y patrones inmunológicos diferentes en cada ser humano, y que algunos pueden dar una reacción inmunológica bastante severa, otra moderada y otra nula. Cuando hay una reacción inmunológica severa, sabemos de que ocurre la tormenta de citoquinas, y aquí es donde se plantea la dexametasona, en este nivel. No antes, no en la forma temprana del COVID, sino que en la forma severa del COVID. También se ha planteado el uso de algunos medicamentos como el infliximab, que actúa sobre el tumor necrosis factor, el factor necrótico tumoral, y asimismo otro medicamento nuevo que es el variosulinib, y como sabemos también que se ha venido usando aquí en Honduras el tocilizumab para IL-6, asimismo el anaquina, y un medicamento nuevo que actúa sobre el receptor BTK, que es el acalabrutinib. Este es para una forma realmente severa. Entonces se está planteando que cualquiera de estos medicamentos, sean los que actúen en interleucina 6 como el tocilizumab, u otro medicamento de lo que ustedes están viendo acá, pudiera ser agregado ahora en el estudio para poder reducir aún más la mortalidad de esta condición. Ya sabemos que la dexametasona claramente disminuye la mortalidad. Sabemos preliminarmente que el remdesivir también reduce la mortalidad. Son datos preliminares. Es el estudio, por supuesto, con el remdesivir el más grande del mundo, lo mismo con el interferón beta 1A. En el estudio de interferón, un grupo de Southampton en el Reino Unido había mencionado de que el interferón beta había producido una reducción significativa de la muerte, y ustedes tal vez lo habrán leído recientemente. En el caso del estudio Solidaridad no hay esa evidencia de esa tan importante reducción, pero aquí lo crucial es de que es mediante la ciencia, y Honduras está involucrado felizmente apoyando a nivel del mundo. Lo mismo pensamos de que deberíamos de participar en los ensayos de vacuna para poder ayudar al descubrimiento cuáles son los mejores medicamentos y tratamientos para salir de esta
de esto es lo que yo le denomino esta pesadilla. Realmente felicito a mis compañeros que ya he mencionado previamente, que están trabajando alrededor de Honduras por su compromiso, su trabajo, a las autoridades que nos han apoyado, a Sir Salvador Moncada y por supuesto al Grupo de Ginebra, particularmente la doctora colombiana, por cierto, brillantísima María Nao, asimismo como Patrick Lidon y nuestra supervisora latinoamericana, la doctora María Consuelo Miranda. Somos un grupo de trabajo que realmente lo que deseamos es el bien y encontrar realmente, no en forma anecdótica, sino científica, cuáles son los medicamentos. Quiero particularmente felicitar al Hospital Atlántida por ese esfuerzo tan especial que nos ha puesto, ha permitido que Honduras contribuya. Y agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a la Facultad de Ciencias Médicas y a ustedes por haberme permitido presentarle esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Medina, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas, profesor y destacado científico. Por motivos de tiempo no podremos tener preguntas, pero sí tendremos alguna lectura de algunos mensajes. Acá la doctora Ana Lourdes Cardona, jefa del Departamento de Salud Pública, escribe y felicita al doctor Marco Tulio Medina Hernández. Asimismo, también la coordinadora de la maestría en salud pública, la doctora Isnaya Nuila, también felicita al doctor Marco Tulio. Asimismo, autoridades de la Unidad de Investigación Científica, la licenciada Perla Simons, felicita al doctor Marco Tulio. El decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Jorge Alberto Valle, también felicita y dice que es una excelente ponencia con grandes resultados. También parte del público felicitando al doctor Marco Tulio Medina. Doctor, muchas gracias por tan gran presentación. Muchas gracias a usted y agradezco a todas las personas y al decano, a los jefes por sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Al público le decimos que seguiremos con el bloque de las 2 presentaciones matutinas que tenemos. A continuación tendremos también la presentación del doctor Erazo en la otra sala. Muchas gracias a todas y todos por esta participación y en especial al doctor Marco Tulio Medina por esta presentación.